y nos vamos a ir a nuestro contenido y ya les comparto la pantalla. ¿Ya están viendo mi pantalla, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a arrancar con el tema del registro de eventos contables. Si tuvieron el tiempito de pegarle una leidita a este tema o no mucho. Sí, señor. Sí, señor. No, señor. Los que tuvieron el tiempito de leer, no hay ningún problema. ¿Qué entendieron por registros de eventos contables? ¿Quién me puede contar? Buenas Profe, noches, profesora. yo sí leí. Antes de continuar, me gustaría, este es un nuevo tema. Sí, señora. Antes de continuar, me gustaría hacerle una pregunta. En los talleres que usted dejó, Sí. están dos mapas que hay que hacer, dos mapas mentales, y hay dos talleres. En los talleres hablan de una clave y un usuario SIGO. Sí, señora. ¿Y quién nos suministra esa clave y ese usuario? El SENA. En su momento el SENA va a darles un usuario y una contraseña. Por ahora no, ¿por qué? Porque pues no tenemos, digamos que los conocimientos suficientes para poder manejar un software contable. No sabemos qué es un débito, qué es un crédito. Exacto, pero como usted dijo que eran las 3 actividades hasta el 31, entonces ¿cómo se sube el taller? Solamente vamos, les dije que por ahora se preocuparan solamente por el primer mapa mental, que era lo de la constitución de la empresa. Constitución de empresa. Sí, señora. Hasta que por ahora preocupados en eso. Con lo otro, tranquilos, no se me afanen, que vamos rápido. Ya, profe, sí, porque estaba algo intranquila con ese taller, porque pues yo he leído eso y pues habla hay unas pautas, unos instructivos, pero igual, bueno, muchas gracias por la aclaración. Sí. Pero bueno, no se me preocupen. Por ahora solamente el mapa mental de la constitución de la empresa y entonces para la otra semana se nos acaba el plazo. Entonces les recomiendo muchísimo que estemos muy, muy juiciosos haciendo este mapa mental. ¿Ok? Ahora vamos a arrancar con el tema de los registros de eventos contables. Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Quién pudo leer algo de este tema? Que nos ayude como con una pequeña introducción. Buenas noches, profe. Muy buenas noches. Bueno, profe, lo que yo entendí básicamente sobre la lectura de los registros de los deventos contables es básicamente como el reconocimiento de los hechos económicos que lleva una empresa, ¿sí? Conforme a unas normas que nos rigen internacionalmente, donde las empresas tienen que tener unas políticas contables, donde hay una clasificación de contabilidad, y básicamente pues nos explican qué es activos, pasivos y patrimonios de una empresa. Muy bien, María. ¿Alguien más quiere ayudarnos? Profe, buenas noches. La verdad, yo sí leí, pero si le soy honesta, pues quedé muy confundida con los términos, pues la verdad, es primera vez que hago este tipo de cursos y la verdad sí que, la verdad, como perdida, no entendí mucho. Entonces, sí, pues quisiera como... De lo que entendiste, Catherine, ¿qué nos puedes contar?
Sí, pues es básicamente lo que dice la compañera, o sea, nos habla de las, como de las, de los tipos de registros contables que debe llevar cada empresa, pues, pues según lo que leí también, habla de ese, de lo de las, ¿cómo se llama? Las normas internacionales de la información financiera conocidas como NIF. Exacto, y del marco de globalización, que no es una norma, sino que incluye como que todas las normas de la contabilidad, pues más o menos eso es como lo que entiendo, pero pues le digo, o sea, no, o sea, yo quedé pues como embolata. No hay ningún problema. Sí. Esperemos hoy con lo que Pero- vamos a avanzar, Profe, ayudar. lo que pasa es que hay como muchas siglas que uno a veces queda como perdido, bueno, pues digamos como que las NIC, que son las normas internacionales de información financiera, luego están las NIC, que son como las normas internacionales de contabilidad y también hablan como del PUC, que es el Plan Único de Cuentas, y también Pero te habla aprendiste sobre bien. y también habla sobre la puntuación de los estados financieros. Ok. Creo que estaba alzando la manito Juan. Si no estoy mal, por aquí lo vi alzando la mano. Cuéntame, Juan. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues del material, pues yo entendí pues que es como la forma de organizar los movimientos de una empresa, pues dependiendo como de la naturaleza. Es decir, que pues, se afecta es un activo, se afecta un pasivo, se afecta un patrimonio, o si es resultado pues de la operación diaria de la empresa. Sí, Sí, entonces pues se va organizando pues como en cuentas T, en donde afecta una cuenta de un lado y afecta a otra de otro lado para que coincida todo. perfecto. Está muy bien. Entonces, pues básicamente, ¿qué buscan o qué pretenden las normas internacionales de la información financiera, más conocidas como NIF? Que los estados financieros, ¿y qué son estados financieros? Son los que reflejan la situación económica de la empresa. Y hay 5 estados financieros, que es el balance general, el estado de resultados, el estado de resultados en la situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivos. Los que más se manejan normalmente es el balance general y el estado de resultados. ¿Qué me refleja el balance general? Refleja lo que tengo en mis activos. ¿Y qué son los activos? Es lo que yo como empresa poseo o yo como persona natural poseo. Entonces, ejemplo, yo puedo tener un carro y ese es mi activo. Puedo tener 500.000 pesitos en el bolsillo y ese es mi activo. Entonces, lo que es mío también me refleja los pasivos. Y los pasivos básicamente es lo que yo le debo a terceros. ¿Y quiénes son los terceros? Pueden ser bancos, puede ser el Estado a través de la DIAN o de Hacienda Distrital, dependiendo de cada municipio. Puede ser los empleados, puede ser dinero que me presta un tercero o los socios. Entonces, los pasivos es lo que yo como empresa debo. Y finalmente, en el balance tenemos lo que es el patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? Es lo que la empresa le tiene o le debe a los socios. Y me explico. Cuando uno constituye la empresa, uno dice, voy a hacer mi empresa con 10 millones de pesos. Ese dinero realmente no es de la empresa, ese dinero es del socio. Entonces, la empresa debe reconocer que ese dinero con el que está funcionando es de alguien. Eso es básicamente el patrimonio. Y la ecuación contable me dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, ese es el primer estado financiero y el que muestra la real situación económica de la empresa. El segundo estado financiero que más se utiliza es el estado de resultados. Y el estado de resultados básicamente nos muestra los ingresos
menos los gastos menos los costos. Y eso me dará como resultado una utilidad o una pérdida del ejercicio. Esos son los dos estados financieros que más se fijan los bancos. ¿Ok? Entonces, lo que se busca dentro de la globalización con las normas internacionales de contabilidad es que la información financiera sea comprensible, oportuno y confiable. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de comprensible, quiere decir que se entienda. Cuando hablamos de oportuno, es que se deben de reconocer los hechos económicos en el momento en que suceden. Y confiable quiere decir que se está mostrando la realidad. Juan, tú tienes la mano alzada. Cuéntame, Juan Ortiz. No, sin preguntas, Juan, listo, dale, no pasa nada. Entonces, eso es lo que busca las normas internacionales de contabilidad. Tener un sistema contable que sea comprensible, oportuno y confiable. ¿Ok? ¿Hasta ahí preguntas? Listo, asumo que no. No, señor. Listo. Entonces, dependiendo de la actividad económica a la que se dedique la empresa, pues van a haber unas normas pertinentes a cada una de estas actividades, o sea, al objeto social. No son las mismas normas las que van a regir a una empresa de minería, a una empresa de transformación de madera, o a una empresa de petróleos, o a una del sector financiero. Entonces, lo que busca la SNIF, aparte de que los estados financieros sean comprensibles, oportunos y confiables, es que cada una de ellas, dependiendo su objeto social, tenga unas normas claras que permita que toda la información sea homogénea. Que si yo cojo un estado de resultados, un balance general de una empresa en Estados Unidos, su esqueleto, por llamarlo de alguna manera, como se forman sus estados financieros, sean iguales a los que se hacen en Colombia como a los que se hacen en Europa. Eso buscan las NIF. ¿Ok? Entonces, continuemos. Entonces, ¿quién de los que leyó se acuerda para qué es o para qué sirve la información contable? ¿Quién me ayuda? ¿No? ¿Nadie ayuda? Ayuda para la evaluación y el análisis de la información y la toma de decisiones de la empresa. Como la Entonces, inversión, la rentabilidad y el endeudamiento que tenga la empresa. perfecto. Muy bien, Paola. La información contable nos permite evaluar para toma de decisiones lo que nos está reflejando que hay en la empresa. Entonces, si yo voy a hacer una inversión, pues voy a mirar mis estados financieros y decir, oiga, ¿tengo dinero para invertir? No, estoy endeudadísimo, no puedo hacer inversiones. O no, es que tengo una cartera muy gigante, no podría invertir, necesito ir a cobrar la cartera. Ese es el objetivo de la información contable. Y entonces, dentro de esa información contable, vamos a tener usuarios de la información contable y financiera. Y dentro de los usuarios, ¿quiénes van a estar? Primero, los inversores, accionistas o propietarios. Ellos son los que van a estar muy encima viendo los estados financieros, porque normalmente se nombra un gerente, pero hay muchas personas que invirtieron el dinero. Ellos van a estar ahí mirando. ¿Y cómo lo miran? A través de el balance y el estado de resultados, básicamente.
y se pueden apoyar en los otros 3 estados financieros. La información financiera, ¿a quién le sirve también? A los administradores, porque en los estados financieros puedo ver, como decía anteriormente, si mi cartera está disparada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo vendo mucho, pero que de dinero me entra poco, porque todo lo dejo al fiado. Para los proveedores, porque es que yo compro mercancía y esa mercancía la vendo. Entonces los proveedores van a decir, venga, necesito ver sus estados financieros para ver si le doy crédito. Uy, no, usted no tiene poder o capacidad de pago, no le voy a dar crédito. Entonces los proveedores necesitan ver eso. La información financiera también sirve para los clientes, porque como tengo una cartera muy grande, entonces le puedo decir, oiga, mire, voy a colocar acá un nombre cualquiera, señores Bavaria, le he vendido tanta cebada, pero usted no me la ha pagado. Necesito que por favor me pague. Aquí está el estado de cuenta de usted como cliente. A los colaboradores. ¿Qué tipo de colaboradores? Yo podría tener una empresa de marketing como colaborador, como aliado. Y entonces ellos dicen, vamos a ver, ¿cuánto vende Johan? ¿O cuánto vende la empresa de Johan? Uy, sí, la empresa de Johan vende, ejemplo, 1.000 millones, pero necesitamos duplicar las ventas. ¿Cómo vamos a hacer para que la empresa de Johan venda el doble? ¿Qué estrategia de marketing y mercadeo vamos a emplear para que vendamos el doble? Entonces, ahí están los colaboradores, perdón. Los entes de control. ¿Cuáles son esos entes de control? La DIAN, puede ser Hacienda Distrital, dependiendo de cada municipio en donde estemos. Puede ser el revisor fiscal. ¿Y alguien sabe qué es el revisor fiscal? Es la persona que revisa todos los registros, todo lo que tiene que ver con lo de contabilidad. Por ahí vamos bien, Sandra, tienes razón. Como ¿Alguien más? especie de auditor, ¿no? Más o menos, sí, señora. ¿Alguien más aparte de Sandra sabe qué es un revisor fiscal? Agropet Center, cuéntame. Bueno, es la persona encargada de revisar todos los estados financieros y dar un concepto a la junta directiva de cómo está la empresa. Sí, señora. Profe, básicamente es la persona que da fe pública de que los estados financieros se preparan pues con base a toda la normatividad y se encarga de pronto de emitir un concepto, de hacer sus salvedades y sus observaciones. Pero ya digamos, los administradores de las sociedades son los que quienes determinan si acatan o no estas observaciones o salvedades. Muy bien, Marta. Los únicos que damos fe pública somos los contadores públicos. Y el revisor fiscal, a través de su dictamen, que puede ser limpio, con salvedades o abstenerse, es el que puede verificar absolutamente todo en la empresa. No todas las empresas están obligadas a tener revisor fiscal. Depende de su patrimonio, depende de sus ventas. Cuando se pasan unos topes, ahí hay obligación de tener revisor fiscal y el revisor fiscal puede ser única y exclusivamente un contador público. Entonces ahí tendríamos básicamente 3 entes de control. Dime, Andrés. Profe, digamos ahí los entes de control, yo no sé si entra la superintendencia de sociedades, porque digamos allí uno anualmente también hace su reporte 52 de las sociedades donde presenta estos estados financieros. Sí, señora. También la super es un ente de control. Profe, en el caso de los revisores fiscales, ¿esto los determina, por ejemplo, la junta directiva, los socios? Determina si, claro, por normativa se debe realizar y ellos deciden si lo hacen como para verificar o esto el Estado ya lo obliga. Ok.
Los revisores fiscales lo nombra la asamblea de socios. Es obligación en algunos casos, como les comentaba anteriormente, dependiendo de los ingresos y el patrimonio o el tipo de sociedad. En otros casos, no es obligación, pero si se quiere tener, sin ningún problema, lo pueden tener. El revisor fiscal puede llegar en cualquier momento y pedirle información al gerente de la empresa, por ejemplo, porque el revisor fiscal no depende del gerente, el revisor fiscal depende única y exclusivamente de la junta directiva, de los socios, son ellos quienes lo nombran. Entonces, por consiguiente, él vela por el patrimonio de la sociedad, de dar fe que lo que está haciendo la administración es correcto y está acorde con las normas nacionales en todos los aspectos, tanto de software como pago de prestaciones sociales, como pago de impuestos, que se hacen las provisiones correspondientes, que se hacen las depreciaciones correspondientes, que en el caso de la minería existe el agotamiento, entonces están haciendo las provisiones de agotamiento de la forma correcta. Entonces, el revisor fiscal tiene muchísimo poder dentro de una organización porque puede revisar absolutamente todo. Desde poder hacer un arqueo de caja menor hasta pedirle informes al gerente de la sociedad. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hablar de los campos de acción de la contabilidad y de la información contable. Y encontramos que hay 5 tipos de contabilidad. La contabilidad pública, ya vamos a hablar de ella cuál es. La contabilidad de servicios, la contabilidad comercial, la contabilidad de costos y la contabilidad general. ¿Qué es la contabilidad pública? Es la que básicamente registra todas las actuaciones de las empresas públicas, como bien dice su nombre, o sea, el Estado. Ahí podemos hablar de las empresas sociales, o sea, las S, hospitales. Hablamos de las universidades públicas, hablamos de los colegios públicos, hablamos de la Contraloría, Procuraduría, Alcaldía, Personería, Gobernación, Secretarías de Educación, Transporte, Salud, bueno. Todas, absolutamente todas las entidades públicas tienen que llevar su contabilidad y se rigen por las normas que expide la Contaduría General de la Nación, que ese es el órgano mayor, el órgano más grande dentro de la contabilidad pública. ¿Ok? Luego hablamos de la contabilidad de servicios. ¿Y quién sabe cuál es la diferencia entre los bienes y los servicios? ¿Quién se anima? Los servicios pues son todas aquellas que uno le presta a otra persona. Ejemplo, aseo, restaurantes, son ese tipo de empresas, hoteles. Muy bien, Paola. Perfecto, eso es. Esa es la contabilidad de servicios. Son básicamente los servicios que te prestan que no son tangibles, que no se pueden coger. Un hotel a ti te presta un servicio, pero tú no puedes coger el servicio que te presta el hotel. Ah, no, pero profe, yo me puedo ir a acostar en la cama y yo sí la puedo coger. Sí, tú coges la cama, pero no coges el servicio que te está prestando el hotel. Entonces, son esos intangibles. A eso hace referencia la contabilidad de servicios. La contabilidad comercial, pues, hace referencia a la compra y venta de productos. O sea que ahí sí son tangibles, que tú ves el champú, el carro, el repuesto, el computador, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la contabilidad de costos. ¿Quién se imagina qué es la contabilidad de costos? ¿Cómo que qué puede ser eso? ¿En dónde aplica? ¿Cómo se hace? ¿El petróleo? ¿Qué pasa con el petróleo?
O sea, se transforma, ¿no? O sea, viene del... Perfecto. Dijiste la palabra clave, Carmen. Cuando Sí, hablas o sea, sí. O sea, por lo menos el algodón, digamos, para los que vendemos, bueno, algo de, por ejemplo, dotación, ¿sí? El algodón también es algo que se transforma, ¿no? Bueno, no sé si con el algodón funciona. No sé. sí, porque tú puedes transformar el algodón para ayudar a convertirse en En telas. hilo, tela, eso es. Exactamente. Como una empresa de jeans también, de Es- confección. Ahí está bien el tema. Cuando tú compras la tela, esa tela sufre una transformación. Pasamos de tener una materia prima a tener un producto terminado. Esa es la contabilidad de costos, la que me ayuda a poner en términos contables qué se hace en la transformación de cada materia prima para poder llegar a ese producto terminado. Entonces voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Hablemos de una empanada. En la empanada hay una transformación de una materia prima. Está la harina, está el arroz, está la carne, está la alberja, está el aceite, y pongámoslo así muy sencillo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es coger esa harina, pero tengo que mirar cuánta harina voy a consumir para hacer una empanada. Y de esa harina que consumo, pues, ¿cuál es el costo de esos, qué sé yo, 40 gramitos de harina que utilizo para hacer la empanada? ¿Y cuánto me cuesta los 20 o 30 gramitos de arroz para hacer la empanada? ¿Y cuánto me cuesta esos otros 50 gramitos de carne? Entonces, fíjese que empiezo a coger muchas cositas que me vienen a ser la materia prima y que a través de una transformación, de mezclarla, de unirlo, de cocinarlo, de freírlo más bien, termino con un producto final, un producto terminado, que es la empanada. Esa es la contabilidad de costos. Y finalmente terminamos con la contabilidad general. ¿Cuál es la contabilidad general? Es aquella que le sirve como una herramienta. Dime, Joycer. Profe, buenas noches. Quería preguntar, ¿esas 5 contabilidades se rigen bajo la misma norma, cierto? Bajo las NIC. Sí, señor. Todos tienen que estar hoy en día en el país bajo normas NIF, normas internacionales de información financiera. O sea, las 5 tienen las mismas formas de desempeñarse, ¿cierto? No son las mismas formas porque fíjate que acá hemos hablado de cosas diferentes dentro de las contabilidades. Estábamos hablando que la contabilidad pública única y exclusivamente atañe a las entidades públicas. ¿Mm? Que la Exacto, contabilidad- sí. que la Pero con- lo que yo quería saber es que en el momento de como por decirlo así, de uno hacer el momento de investigar, de analizar la información, ¿todos los procesos de las 5 son iguales o se diferencian de acuerdo a su rama? cada una se diferencia de acuerdo al objeto social. Porque fíjate que ahorita cuando estamos hablando de contabilidad de costos, estamos hablando de la transformación de una materia prima a un producto. Cuando yo hablo de la contabilidad comercial, hablo de la compra de bienes y la venta de los mismos. Entonces, cada uno va teniendo unas particularidades diferentes que podríamos reunirlas finalmente en lo que se llama contabilidad general. ¿Y qué es la contabilidad general? Es una herramienta que utiliza la administración de una empresa para tomar decisiones. Entonces, tener un balance general, independiente de cualquiera de estas contabilidades, finalmente llega a esta contabilidad gerencial para que ellos puedan tomar las decisiones. ¿Mm? Ok. Cada una de estas contabilidades van enfocadas a un usuario diferente. ¿Listo? Entonces, aquí nos habla como de cuándo empezó la contabilidad, por qué se surgió, que por allá en Babilonia empezaron a hacer los primeros registros contables en el año 1300 antes de Cristo. Y pues como toda la historia
del por qué nace todo el tema contable, y por allá también nos empiezan a hablar de alguito de las cuentas T. ¿Alguien sabe qué es eso de cuentas T? Buenas noches. Las cuentas T es el balance entre entradas y salidas, débito y crédito. Bien, Karen. Muchas gracias. Básicamente las cuentas T nos hablan de que debe haber unas sumas iguales entre débitos y créditos, o debe y haber. Entonces, pues desde esa época empezamos a hablar de los registros de deuda contable, ¿ok? Y entonces vamos a hablar de los objetivos de la información financiera, que según el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que en el 2018 sacó el tema muy clarito, y dice: proporcionar información financiera sobre las entidades que informan, que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de los recursos de la entidad. Esas decisiones conllevan comprar, vender o mantener patrimonio e instrumentos de deuda, y proporcionar o liquidar préstamos en otras formas de crédito. Ese es el objetivo grandísimo de la información contable. Que tengamos una información que le sirva a los dueños, a los inversores, a los prestamistas, a los acreedores, a los clientes. ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿Y qué tipo de decisiones toma uno en una empresa? Comprar, vender, endeudarse, expandirse, cerrar sucursales, ampliar la planta, contratar más empleados, adquirir préstamos, pagarlos. Para todo eso nos sirve la información contable, para tomar todas estas decisiones. Y hablamos entonces de las cualidades de la información contable. Y entonces, esas cualidades yo ya las había nombrado anteriormente. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Si no estoy mal, es comprensible, oportuno, confiable. Perfecto, sí, señor. Esas son las cualidades de la información contable. Que sea comprensible, o sea, que se entienda, que sea oportuna y confiable. Y acá aparece otra, que es comparable. ¿Cómo así comparable? Que yo pueda coger la información de enero y la pueda comparar contra febrero del mismo año. Donde yo diga: ay, sí, mire que en enero las ventas fueron de 100 pesos, pero en febrero las ventas se dispararon a 1.000 pesos. ¿Y por qué se disparó las ventas? Ah, no, es que yo vendo útiles escolares. Ah, entonces en el mes de febrero es de los meses donde más vendo. Y miramos a marzo y las ventas bajaron a 800. Y en abril las ventas bajaron a 100. ¿Por qué? Porque en abril ya casi todo el mundo tiene sus útiles escolares. Entonces ahí puedo comparar la información de un mes a otro. O podría comparar la información de un año al otro. Coger el 31 de diciembre del 2020 y 31 de diciembre del 2021 y ver qué pasó. Si aumentaron los ingresos o disminuyeron, si mi utilidad fue mayor o menor, ¿qué pasó dentro de ese año? Entonces, con el balance y el estado de resultados, yo podría hacer un análisis y ver qué pasó. Esa es la cualidad de la información financiera, que yo la pueda comparar, que sea verificable, que sea oportuna y que me sirva para la toma de las decisiones de la empresa. ¿Hasta ahí vamos claros? Señor. Listo. Sí, profe, muchas gracias. Entonces, aquí hablamos también
de las características cualitativas fundamentales. Y la primera es la relevancia, también denominada materialidad o importancia relativa. ¿Quién me da un ejemplo de materialidad o importancia relativa? ¿Sí sabemos qué es o no? No, señor. No. Listo, dale. La materialidad o la importancia relativa es que una cifra puede ser grande dependiendo del contexto en el que estemos. Si yo les digo, me faltan 100 pesos, ustedes me dirán que es mucho o poquito dinero. ¿Qué me dicen? Poco. Poco. Ok, Poco. Karen. Poco. Pero si te digo, Karen, es que me faltan 100 pesos para pagar el bus que vale 1.200. ¿Será mucho o será poco? Mucho. Mucho. Mucho, ¿cierto? Ah, ok. Entonces ahí hablamos de la materialidad o la importancia relativa de las cifras, que dependiendo del contexto en el que estemos hablando, aparece la importancia relativa. Entonces, 100 pesos a simple vista es poco, pero 100 pesos cuando voy a pagar el transporte público es mucho, porque seguramente el señor del bus me dice, oiga, qué pena, no lo llevo por los 100 pesos. Pero si yo hablo de una cifra de 10 millones, todos vamos a decir, uy, es hartísimo. Pero si tengo un déficit de 10 millones en una cifra de 10.000 millones, pues realmente los 10 millones no es nada, es una cifra muy chiquitica frente a un número muy grande. A eso hace referencia a lo que es materialidad o importancia relativa. ¿Ok? Y ahora, ¿quién me explica qué es una representación fiel? ¿A qué hace referencia eso? Dime, Joana. Como este, ya son 11 los que se han entregado en la ciudad y al finalizar el 2023. Instructor, yo creo que hace referencia a la información fidedigna que le estemos dando, pues, el resultado, pues, que sea algo confiable, que sea creíble, que los datos coincidan, que esté, mejor dicho, todo muy, muy exacto, ¿sí? Lo más exacto posible. Muy bien, Joana. Es que esté, básicamente que esté libre de errores, que sea objetiva, que no tenga sesgos, que no esté cargado hacia ningún lado, que muestre realmente lo que sucedió financieramente en la empresa, que sea neutral. Esa es la representación fiel de la información de la empresa. Y entonces, aquí volvemos a hablar de las características de mejora, que ya habíamos hablado por acá, en esta parte de las cualidades. Entonces, acá son cualidades y luego empezamos a hablar de esas características de mejora, que es la comparabilidad, que fue lo que ya expliqué antes, comparar periodos, de la verificabilidad, o sea, que se pueda verificar que eso sí sucedió en la empresa, la oportunidad, o sea que se debe reconocer en su momento para poder tomar las decisiones oportunamente y que sea comprensible, o sea que sea clara, concisa, que muestre realmente lo que está sucediendo. Esas son las características de mejora. Luego hablamos del marco conceptual bajo los estándares internacionales de contabilidad. Y entonces dice que el Consejo Internacional de la Contabilidad en el 2018 estableció los criterios que se tienen en cuenta para el registro de los hechos económicos dentro de una empresa. Y aquí habla del marco conceptual de la información financiera. Entonces, aquí hace referencia a estos 3 puntos de cómo las empresas deben basarse en los conceptos que se tienen en cuenta dentro de las normas internacionales de contabilidad, de cuáles son las políticas contables que deben de tener,
que sean muy congruentes, que deben ser muy claras, que sean transparentes, que ayuden a comprender la información, a interpretarlas. Esto hace referencia a este tema del marco conceptual bajo los estándares de las normas internacionales. Las normas internacionales dicen que un activo es un activo y no va a cambiar. Lo que buscan las normas internacionales es que el balance se muestre de lo que más rápidamente se hace efectivo a lo que más difícilmente se hace efectivo. ¿Y qué es lo que más rápidamente se hace efectivo? Pues lo que yo tengo en caja, lo que yo tengo en bancos, lo que yo tengo posiblemente en proveedores, lo que yo pueda tener en materia prima, lo que yo pueda tener en anticipos a proveedores, y lo que más difícilmente voy a convertir en dinero pueden ser las propiedades, los edificios. ¿Quién sabe qué es goodwill? Es una marca con la cual se identifica una empresa, ya el reconocimiento. Sí, señora, es el buen nombre de la empresa. Entonces, vender el buen nombre de la empresa es muy difícil. El buen nombre del éxito, ¿a quién le sirve? Solamente le sirve al éxito. Pasar ese buen nombre a dinero es muy complicado, muy difícil. Y hay otra palabra que es usada en el argot, que es el not how, el saber hacer. Y eso hace referencia a lo que yo sé hacer como empresa. ¿Qué es lo que sabe hacer McDonald's? Sus hamburguesas, y eso solamente lo sabe hacer McDonald's. Entonces, vender ese know-how o hacerlo dinero es muy difícil. Entonces, eso es lo que pretenden las normas internacionales. Que en todos los países se muestre lo que se puede hacer primero efectivo hasta lo que difícilmente se hace efectivo. ¿Ok? Y fíjense que entonces por acá abajo, dentro del tema de las normas, hablamos de los estados financieros que ya les había comentado anteriormente. El estado de la situación financiera que me muestra, bueno, miramos que no está aquí, sí. El estado de la situación financiera que me muestra básicamente, y valga la redundancia, la situación de dinerito, como está la empresa, todo el tema financiero, por qué me ingresó plata, por qué me salió, y por qué me ingresó plata no solamente puede ser por ventas, me pudo ingresar plata porque vendí un activo, porque los clientes me pagaron, porque adquirí créditos. Entonces todo eso va en la situación financiera. Estado de resultados integrales, que es el mismo estado de resultados donde tengo en cuenta mis ingresos, resto mis gastos y resto mis costos. Estados de cambio en el patrimonio. Y acuérdense que hace un artículo les estaba hablando que el balance se compone de activo igual a pasivo y patrimonio. Entonces, en el patrimonio tenemos diferentes cuentas, como son la utilidad o pérdida del ejercicio, la utilidad o pérdida de ejercicios anteriores, el capital, las reservas. Entonces, ese estado de cambio muestra qué ha pasado con el patrimonio, si me incrementó o me disminuyó. Lo que todas las empresas pretenden es que ese patrimonio se incremente. Estado de flujos de efectivo. Hace referencia única y exclusivamente al dinerito físico que entró, que salió, pero en físico, lo que pasó por bancos y por cajas. Y la nota de los estados financieros, que muestra más en detalle qué ha pasado con algunas cuentas que son importantes dentro del balance o dentro del estado de resultados. ¿Ok? Y entonces acá pasamos a hablar de los elementos de los estados financieros. Y entonces por acá vuelve a aparecer otra sigla que
que es lo que nos comentaba anteriormente la compañera, que son las normas internacionales de contabilidad. Y entonces a nivel internacional hablamos que hay unos conceptos que deben estar muy claros, que es la definición de activos, que es todos los recursos que posee la empresa, llámese efectivo, llámese cuentas por cobrar, llámese inventario, llámese activos fijos como vehículos, propiedades, terrenos, muebles, inmuebles, equipos de cómputo, minas, cultivos, goodwill, know-how, todo eso son los activos. Y los pasivos hacen referencia a todo aquello que debe la empresa, que tiene la obligación de pagarle a un tercero. Llámese préstamos, llámese impuestos, llámese nóminas por pagar, llámese cesantías, vacaciones, primas, impuestos. Dentro de los impuestos tenemos IVA, retención de la fuente, renta, ICA, cuentas por pagar a proveedores. Entonces, todo aquello que se le debe a un tercero. Y entonces esta ecuación aparece que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y que el patrimonio, pues acá lo resumen de una manera muy sencilla, que es la parte residual que hay entre coger los activos y restar los pasivos. Pero que ese patrimonio es de la empresa, que le debe a quién? A los socios, a los accionistas, a los inversionistas, a los dueños del dinero que la empresa está manejando. ¿Hasta aquí vamos claros o tenemos dudas? Está claro. Está claro, profe. Listo. Si voy muy rápido, me cuentan y paramos y aclaramos dudas, ¿ok? Entonces, estamos hablando de los elementos de los estados financieros y que esta primera parte hace referencia al balance. Y luego nos vamos a esta segunda parte, que entonces vamos a hablar de la definición de ingresos y de gastos. Y por allá abajito va a aparecer costos. Y que con esto sacamos un estado de resultados o estado de resultados integrales. Y entonces hablamos que los ingresos se definen como ingresos de dinero, que puede ser por el incremento en los activos. ¿Y por qué incremento en los activos? ¿O por qué disminución en los pasivos? Pues básicamente los ingresos es todo aquello que le, valga la redundancia, le ingresa a la empresa. ¿A través de qué? A través de ventas, a través de los intereses que se perciben por inversiones o los dineros que se perciben por arrendamiento de bienes inmuebles o muebles que tiene la empresa. Esa es la definición de ingresos. Todos los dineros que valga la redundancia, le ingresan a la empresa. Todo lo que entra. ¿Ok? Y la definición de gastos es todo aquello que la empresa paga básicamente es eso, lo que pagamos. ¿Quién me podría decir cuál es la diferencia entre gasto y costo? Yo, profe. Cuéntame, Karen. La diferencia entre gastos y costos es que los gastos son todas las cosas que tenemos que pagar, haya una producción o no. Y los costos es una inversión donde vamos a tener, eso nos va a generar nuevamente un ingreso. Sí. Ok. Entonces, aquí básicamente los costos es un dinero que yo invierto y que voy a recuperar. Y eso va relacionado con
la materia prima o con el inventario. Ejemplo, cuando estaba hablando de la empanada, lo que yo pago por la harina, por el arroz, por la carne, por el aceite, lo voy a recuperar. ¿En qué momento? En el momento en que vendo mi empanada. Los gastos no se recuperan. Es un dinero que yo sí o sí debo pagar, pero que no se recuperan. Pero que sí tengo en cuenta en el momento de fijar el precio de venta de mis artículos. Esa es la gran diferencia entre gasto y costo, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Cuéntame, Joana. Profe, un ejemplo de gasto podría ser si nos toca pagar el arriendo, los servicios, y de costo lo que hablábamos ahorita como los de la empanada, por ejemplo, la harina, la papa, la carne, etcétera. Sí, señora. Lo has definido perfectamente. Porque fíjate que cuando yo vendo la empanada, recupero ese dinero que invertí en hacer la empanada. Pero cuando yo pago el arriendo, tú sí o sí, independientemente de que vendas o no, hay que pagar ese arriendo. Y es un dinero que se gastó. Entonces, esa es la gran diferencia, el gasto y el costo. Profe, Señora. Profe, pero de alguna manera en el gasto, o sea, uno no es que pierda tanto ese dinero porque usted al artículo o lo que va a pagar, usted le agrega ese gasto. Ejemplo, por lo menos si uno tiene que pagar el IVA, pues usted ya le está agregando al producto el IVA para que cosa que usted no tenga pérdida por eso. Pero Pues el IVA no es un gasto. El IVA ¿no? No. ¿Es un pasivo? No. Ya os explico qué es el IVA, para que no nos perdamos. El IVA, el IVA es un dinero que yo le cobro al consumidor final. Y ese IVA no es para mí. Ese IVA es para el Estado a través de la DIAN. Entonces, yo vendo pantalones y el pantalón que yo vendo vale 100 pesos. Más el IVA son 119 pesos. Pero fíjate que esos 19 pesos de más, para mí en ningún momento es ni un gasto ni un costo. Sencillamente yo estoy haciendo de intermediario para decirle a esa persona que está comprando el pantalón, por favor, deme 19 pesos más, que eso se va al Estado. Lo mío son los 100 pesos. Y de esos 100 pesos, de ese pantalón que yo vendí, yo invertí en ese pantalón 70 pesos. Me está dando una utilidad de 30 pesos. Con esa utilidad de 30 pesos, yo debo cubrir los gastos. ¿Y cuáles son los gastos? El arrendamiento, los empleados, los vendedores. Que venda o no venda, yo tengo que pagar. En cambio, el costo solamente aparece en el momento en el que yo vendo mi producto, mi bien o servicio. Porque fíjate que si no es un pantalón, si no es una noche de hotel, esa noche de hotel tiene un costo y tengo que hallar cuánto me vale hospedar ese cliente, cuánto me vale lavar las sábanas en las que duerme ese cliente, cuánto me vale la luz que consume ese cliente, cuánto me vale el agua que consume ese cliente. Entonces, a la noche de un huésped, yo debo calcularle los costos para saber en cuánto debo vender la noche y recuperar mis costos en el momento en que vendo el bien o servicio. Hay dos manitos alzadas, una es José y la otra no alcancé a verla. Cuénteme. Profe, disculpe, una pregunta. Claro. El pago de nómina de los trabajadores, ¿eso es un gasto, cierto, o es un costo? Excelente pregunta, José.
los dos. ¿Cómo así, profe, que los dos? Pues, si yo tengo a la persona que me trabaja en ese hotel y es la que me hace el aseo de la habitación, eso que le pago a esa señora es un costo, porque tiene que ver directamente con la venta del servicio. Pero lo que yo le pago a la señora que está en recepción o al joven que está en recepción es un gasto. ¿Cuál es la diferencia? Que independientemente de si yo tengo o no tengo huéspedes, tengo que pagarle a las personas que están ahí en recepción. En cambio, los costos van directamente relacionados con la prestación del bien o servicio. ¿Me hago entender, José? No, señor. No. Ay, Listo. profe, yo tampoco. Vale, no hay ningún problema. Voy a colocar otro ejemplo. Los jeans. ¿Listo? Yo compro la tela. Compro el hilo. Pero necesito una persona que me haga el jean, que me corte la tela. Después de cortada la tela, que las una con la máquina de coser y utilice ese hilo para darle las líneas y formarme el jean. Ahí hay una transformación de una materia prima a un producto terminado. Las personas que intervienen en esa transformación, llámese el que cortó, llámese el que cosió, o cualquier otra persona que intervenga en ese proceso, eso es un costo. ¿Hasta ahí me hago entender? Sí, señor. Sí. Listo. Ahora, cuando yo lo mando al almacén a venderlo, mis vendedores ya no hacen parte de ese costo porque no están transformando ninguna materia prima. Mis vendedores vienen a hacer un gasto. Porque ellos no me transforman nada, sencillamente me cogen algo y lo entregan. ¿Me hago entender? Sí, sí, claro. Sí. Esa es la diferencia entre el gasto y el costo. Profe, lo que pasa es que de pronto no queda claro, por ejemplo, nos dice, la persona que asea la habitación del hotel para mí va a ser un costo porque yo lo voy a incluir en el servicio que le voy a prestar al consumidor final. Pero esa persona va a estar vinculada directa o indirectamente con el hotel. ¿Sí me hago entender? Porque si ¿Sí? yo lo voy a incluir en un costo, ¿tendría que tener un contrato por prestación de servicio? No. Porque es que Independiente. al final de cuentas el ejercicio es así. Yo voy a sacar lo que estoy, digamos, colocando ahí en el costo, pues lo voy a sacar de allí pues para poder pagar la nómina de esta empleada que me presta el servicio de mantenimiento de las habitaciones de los hoteles. Sí. ¿Es así? El ¿O no costo, es así? Sí. vas bien. Porque es que la persona, digámoslo así, del aseo, ella va a estar incluida dentro de mi nómina. Sí, pero mira que depende del bien o servicio, la persona del aseo puede ser un costo o un gasto. Y entonces me voy a devolver al tema de la empresa que me hace los jeans. Esa señora que me ayuda con el tema del aseo está en la fábrica y ella es la que me colabora limpiando y manteniendo todo aseado y organizado. Pero esa señora no me participa en la transformación de mi materia prima a un producto final. Yo podría tener mi fábrica sucia y desordenada, pero podría sacar mis jeans, independiente de que tenga la señora del aseo o no, ¿cierto? En cambio, si lo hacemos en el hotel, si yo presto el servicio de hospedaje y la habitación está sucia, desordenada, yo no podría prestar el servicio de hospedaje, porque ningún cliente se me va a quedar en una habitación sucia. Entonces tenemos que ver es si las personas tienen que ver directamente con la generación de mi servicio, directamente con mi objeto social. En el caso del gym, con la transformación de la materia prima. En el caso del hotel, con la prestación del servicio de hospedaje. ¿Me hago entender, Marta?
Sí, señor. Ok. ¿Quién más tiene dudas? Profe, por ahí, entonces ahí como un ejemplo sería, digamos, un restaurante. La cocinera o el chef entrarían los costos, pero digamos el que atiende, ¿El ya mesero? eso sería como un gasto. El mesero ya sería como un gasto. Sí, señora. Porque finalmente yo podría vender la comida sin tener un mesero. El mismo chef tiene una barra y va y coloca ahí la comida en la barra y es barra libre. Y tú entras y te sirves. O podría tener el chef sirviéndole en la barra y tú coges tu comida y te sientas en la mesa. Entonces, yo podría vender comida sin necesidad de tener un mesero, pero no podría vender comida si no tengo un chef, ¿cierto? Entonces, los costos tienen que ver directamente con la generación de mis ingresos, llámese bienes o servicios. Señor. Profe, las maquinarias de empresas industriales vendrían siendo costos, ¿cierto? O patrimonio. Las maquinarias entrarían en los activos. Y esas maquinarias para su funcionamiento son un costo porque tienen que ver directamente con la transformación de una materia prima a un producto terminado. Me explico y ponemos un ejemplo. Voy a decir una burrada por si hay alguien que trabaja con el tema de los vidrios. Yo necesito la máquina para que me caliente la arena para poder transformarla en el vidrio, ¿cierto? ¿Qué necesita esa máquina para poder hacer esta transformación? Ah, no, es que necesita un operario. Ok, ese operario es un costo. No, es que necesita energía eléctrica. La energía eléctrica que utiliza la máquina es un costo. Necesita aceite. Entonces, ese aceite para mover los brazos de la máquina es un costo. Entonces, todo lo que tiene que ver directamente con esa transformación de la arena al vidrio son costos. ¿Podría yo utilizar la máquina sin energía eléctrica? Ah, sí, profe, es que le echa la gasolina. Ah, ok, listo. ¿Podría yo usar la máquina sin gasolina? No, ahí sí no. ¿O es con gasolina o es con energía eléctrica? Ok, entonces fíjese que yo no podría transformar mi materia prima a un producto terminado si no tengo gasolina o no tengo energía eléctrica. Entonces, eso que tiene que ver directamente con la transformación de la materia prima a un producto terminado es costo. Lo que yo no necesite para hacer esa transformación es un gasto. ¿Me hago entender? ¿Sí queda claro? Sí, profe, perfecto. Sí, profe, sí, queda claro. Sí. Listo. Profe, una Entonces, señora, cuéntame, Profe, Lima. es decir, el costo, o sea, en pocas palabras, el costo es todo aquello que invertimos, pero nos va a traer ganancias. Y el gasto es lo que nos está, digámoslo así, no sé cómo suene, quitando parte de la ganancia. El costo tiene que ver con un dinero que yo invierto para obtener una utilidad. En cambio, el gasto es un dinero. Profe, no se le escucha bien. Ya, dame un segundito. Estoy conectando acá el computador, me estoy quedando sin batería. Listo, ya lo conecté acá. Ahora sí. El costo es un dinero que en última yo estoy invirtiendo para obtener una venta, una utilidad. Y el gasto es un dinero que sí o sí debo pagar independientemente de que tenga utilidad, venta o no. Así como en eso lo pongo. Vale. ¿Me entienden? Sí, profe, gracias. Listo, ok. Entonces, ¿hasta ahí todos estamos claros?
Sí, profe, Sí, todo profe. claro. Estamos. Sí. Entonces, yo creo que por hoy vamos a dejar hasta ahí porque les he dado muchísima información y no quiero que se me confundan con más cositas que vamos a empezar a hablar. ¿Hasta acá tenemos todo clarito, todo perfecto? Sí, De mi profe, parte, sí, la señor. verdad Sí, sí, señor. me aclaró muchas dudas. Perfecto, me alegra mucho, Catherine. Entonces, por favor, ahorita les voy a enviar la invitación para que nos veamos el día lunes en nuestro horario habitual de las 7 de la noche y vamos a leer desde el punto 1.3, que es el reconocimiento, medición, prestación, revelación y bajas de las cuentas de los elementos en los estados financieros. Desde ahí vamos a leer hasta más o menos, venga, les cuento hasta dónde alcanzamos a avanzar en la próxima clase para que nos pongamos todos preparados. ¿Qué pasó? ¿Que no me avanzó? No, ahora se murió mi computador, no quiso avanzar. No puede ser. Producción. Un momento, téngame paciencia, por favor. Ahora no quiso andar mi muchacho como debe ser. Ok. ¿Cómo puede ser esto posible? No, el computador no me quiso andar, hoy se puso terco. Pero bueno. Entonces vamos a terminar nuestra lectura de los registros del deber contable el lunes de la otra semana. ¿Listo? Y ahí les diré para cuándo vamos a hacer nuestro mapa mental de los registros de devengo contables. Perfecto. Anderson, cuéntame. Profe, una pregunta. Este que está en la página, la información que nos está brindando, esa no está en PDF para nosotros poderla descargar. O sea, necesariamente necesitamos internet para poder verla. Sí, señor. Indiscutiblemente necesitas internet para poder entrar en la página Listo. y poder ver la información. Listo, profe, muchas gracias. Eso no se puede descargar en PDF, eso es lo que no, esta información que estamos viendo ahora mismo. No, señor. Todo está en el aplicativo del SENA. No se puede Listo. pasar a PDF. Profe, no te Muchas gracias. entendí bien el otro mapa mental hasta que terminemos de estudiar este tema, ¿cierto? Sí, sí. Hasta que terminemos de estudiar este tema, vamos a hacer este mapa mental. Todavía nos falta un pedacito, entonces a ver, si alcanzamos el lunes lo terminamos. Si no, entonces, si nos toma otra clase, nos damos el tiempo para poder terminar primero todo este tema y ahí sí hacer un mapa mental porque pues no te puedo pedir que me hagas restas cuando a duras penas estoy enseñando a sumar, ¿cierto? Vale, Correcto, listo, profe, profe. gracias. Eso vamos a hacer. Entonces, profe, Profe, disculpe. como esta clase queda para el lunes, la actividad que usted iba a dejar hoy quedaría entonces aplazada para la otra clase. Sí, hasta que no terminemos todo el tema de los registros de contables, no avanzamos más. Profe, disculpe, dos Señor. cositas. Una, el mapa mental, el primero que usted colocó acerca de la empresa, ¿eso hasta cuándo hay plazo? Hasta el 30, ¿cierto? Hasta el 31 de mayo. Ok. Bueno, y con respecto a la clase de hoy, pues la contabilidad Sí. tiene que ser clara, concisa a la hora de digitarla y que pues ayuda a obtener los estados financieros de una empresa. Sí, señor. Ok. ¿Y para qué nos sirve también? Pues para Para la, definir los estados financieros, ¿no? sí, pero ¿para la toma de qué? Para la toma de decisiones. Decisiones. Toma de decisiones, ¿no? Sí, señor. Importantísimo eso. La contabilidad nos debe servir para la toma de decisiones. Cuéntame, Anderson, que estás alzando la mano. Entonces, no tenemos más preguntas. Ok, mis queridos. Profe, Señora. profe,
las personas que de pronto ya hemos subido lo del mapa mental de la actividad pasada, Sí, ya ¿cuándo vamos a subir sabemos si personas. nos quedó bien o toca corregirlo o algo? En el transcurso de esta semana y la otra les estaré contestando para que vayamos Ah, a... vale, listo. Pero sí, han sido como alrededor de 10 personas que han subido el mapa mental. ¿Listo? Ah, vale, listo, profe, sí, señor. Listo. Entonces, queridos aprendices, muchísimas gracias por conectarse, por dedicarle este tiempo a su formación. Los Profe, espero. la asistencia, disculpe. Señor. La asistencia. Afortunadamente, este Teams me saca un reporte de asistencia. Entonces, Gracias, profe. ¿quiénes ingresaron? ¿En qué momento ingresaron? ¿En qué momento se fueron? Entonces, pues no hay ningún problema. Aquí está el reporte de todos los que hemos estado. En este momento hay 66 participantes. Muchísimas gracias, profe. Buenas noches. Y buenas noches, compañeros. Bueno, ok, Paula, cuéntame. Listo, profe, que pase feliz noche. Gracias. Con gusto. Gracias. Lo que pasa es que yo entré a las 7:10, pero entonces hubo una falla y me sacó y después Sí. volví a como a los 20 minutos. Igual quedó registrada en la asistencia. Sí, señora. Ah, bueno. Muchas gracias. Igual esos 20 minuticos que te perdiste cuando suba el video a YouTube y te envíe el link ahí por la plataforma, puedes ver esos 20 minuticos que no pudiste estar en la conferencia, ¿bueno? Ok, listo. Muchas gracias. Profe, Un gusto, Paula. una pregunta, ¿en dónde se registra la asistencia? El mismo software lo hace y me saca a mí un listado de asistencia. Ah, ok, gracias. Dale, con gusto, Mónica. Profe, qué pena, una preguntita. Señor. Para el lunes, ¿desde dónde leemos? ¿Hasta dónde? Hasta el final. ¿Y desde dónde empezamos? Desde el Punto 1.13. 1.13. 1.3. Reconocimiento, medición, presentación, revelación y baja de cuentas de los elementos de los estados financieros. Listo, profe. Gracias. Dale, con mucho gusto. Muchas gracias, profesor. Feliz noche. Buenas noches, que descansen. Gracias, feliz noche. Chao, profe. Gracias. Que descanse, gracias. Con gusto.